Lo peor que me ha pasado andando sola en la calle fue la vez que venía caminando y entre dos cheros me agarraron y me tocaron todas. y atrás venía otra chava, pero yo iba caminando sola, ¿no? Ella se me acerca y comenzamos a sentir que un hombre nos seguía. Y en ese momento, pues, solo vimos que él venía atrás, pero cuando ya escuchamos el ruido de la navaja, entonces nos dimos cuenta de que nos iba a hacer algo. Era noche, se subió un hombre, me empezó a ver con una mirada amenazante, intentó pegarme, la gente se dio cuenta, nadie hizo nada, me bajé del bus, luego él se bajó para seguirme y logré llegar a un restaurante y ahí me quedé refugiada a esperar a que alguien me llegara a traer. Vaya, cuando voy a atravesar por un grupo de hombres, o sea, siempre estoy como eso, esperando, ¿verdad? ¿Qué es lo que me van a decir? Me siento acosada, observada. Y trato también como de hacer mis movimientos, también como un poco más, ser un poco más rígida y... Uy, ya se siente bien feo. Yo me preparo psicológicamente a oír una tontería de ese tipo y trato de alejar de mi mente y de mis oídos cualquier estupidez. Primero todos se callan y se te quedan viendo. Y después te empiezan a decir cosas. Y uno tiene ganas de putearlos y... Pues sí, verdad, son un montón, ¿verdad? No puedes hacer nada. O sea, camino rápido porque sé que me pueden decir cosas o se pueden acercar un poco hacia mí y sí siento miedo. Entonces se siente miedo. Como que te pisotearan algo. Sí me enfrenté una vez a alguien que me dijo una vulgaridad en la calle y le dije que él me estaba jodiendo porque iba solo y le dije hueputa. Se dio la vuelta y me dijo, ¿qué decís, pendeja? Y me levantó un poco la mano y sentí como erguía su pecho y me miraba así amenazantemente. Sí me pellizcaron, no sabía quién era la persona y lancé un puñetazo al brazo de la persona que estaba más cerca, del hombre que estaba más cerca. El hombre no hizo ningún ademán de desquite ni nada, así que asumo que fue él o le dio miedo que fuera alguna loca. Cuando no sé. pasé estaba un militar ahí con su escopeta, su uniforme. El hombre iba atrás de mí y aproveché porque iba solo y iba cargando bastantes cosas, entonces sabía que no me podía perseguir. Y cuando regresé, iba a pasar por el mismo lugar donde estaba el hombre. Entonces me volvió a decir cosas. Entonces le dije que por favor se ocupara de hacer su trabajo, que parecía poco profesional, que como iba a ser que él iba a estar haciendo su trabajo y que le iba a estar diciendo cosas a las mujeres. Si yo fuera un hombre, sería respetuosa con los de mi género y los de otro género. Siendo un hombre estaría acostumbrado a ver a las mujeres, entonces no me molestaría ni siquiera en tratar de pensar qué es lo que le voy a decir, o por ejemplo en decirle o tirarle un beso, una cosa así, porque siento que respetaría la individualidad de cada quien. O sea, Atenta a ayudar en la medida de mis posibilidades a una persona que lo necesita, que tal vez porque no tiene la fortaleza física necesita ayuda. Pero probablemente fuera uno más de esos hombres que se dan cuenta que eso pasa y que no hacen nada. A una persona que dice que es acosadora o dice cosas feas en la calle, yo le diría que a nadie le gusta que le digan esas cosas. Nadie se va a sentir halagada por comentarios soeces o sucios. Nadie. Siempre me he preguntado qué piensan, pues, si de verdad uno les va a hacer caso con eso. Porque la verdad uno lo más que le da es asco. O sea, para mí este tipo de hombre, usted, si es así, o sea, que dice que tira besos, qué poca persona, qué poco es.